Hola amigos, amigas, bienvenidos otra vez al canal. Quiero preguntarle, ¿vale la pena comprar un perfume de Banana Republic? Pues bueno, yo te digo que sí. Aquí tengo el 78 Vintage Green. Si eso de el Spanglish no se suena bien, pues bueno, te lo digo todo en inglés. 78 Vintage Green by Banana Republic. Esto es una fragancia que mezcla las sensaciones verdes de higo para dar una fragancia que va en torno a lo cítrico, a lo fresco. Una fragancia que gusta bastante realmente. Ideal para la temporada actual, porque ya te voy adelantado, es perfecto para el calor. Esta es una fragancia de la línea de los Icon de Banana Republic, pero en este caso está dando un giro hacia lo unisex. Y esta en particular fue lanzada en el 2017. Aquí realmente vamos a ver si es un perfume que es más ideal para personas que tengan gustos puntuales o puede ser una opción para cualquiera. Pero quizás lo que no la haga demasiado popular no es que fue lanzada en el 2017, sino que tiene un parecido muy grande con otra fragancia de diseñador que fue lanzada en el 97. Pero si esta, que tiene más de 20 años, pues sigue siendo vigente y preferida por las personas que lo conocen el perfume, pues yo considero que esta también es una que te puedo recomendar, ya que su parecido es brutal. Y por eso estamos aquí, para hacerte la recomendación, pero sabes que no es una compra ciegas, así que te invito a que te quedes a ver el video completo para que determines tú personalmente si la fragancia puede ser un candidato a que tú lo compres. Vamos a ver rapidito el diseño de su botella, siguiendo el mismo de la línea rectangular, líneas rectas, minimalista, elegante, y que le daría un punto a favor si la botella tuviera, pues, fuera imantada la tapa. Eso le da un plus a los perfumes que tengan esta vista. Y vamos a ir a ver entonces la atomización para que ustedes la chequen. Que bueno, también nos ponemos un poco aquí para comenzar a hablar directamente de eso del gloss olfativo. Esto es una fragancia que realmente me llama mucho la atención, me gusta bastante. Pero ¿qué nos tiene? Bueno, desde el inicio esta fragancia se siente como si abriéramos una ventana en un día de primavera, donde sentimos las hojas verdes, bergamota y mandarina que aportan una frescura natural. En el corazón te aparece el té verde acompañado del higo, que juntos crean un contraste bellísimo. El té es calmante, mientras que el higo le da un toque ligeramente dulce y frutal. La magnolia y el jazmín se siente suave, aportando una base floral blanca que suaviza todo. Finalmente el secado se apoya en el vetiver, cedro y almizcle, que mantiene una frescura, pero que añade también un toque elegante, limpio y ligeramente amaderado. Pero miren, señores, hay un punto importante que más adelante se lo mencionaré, que es que en el secado la fragancia puede salirse una sensación animálica que puede que para muchos no sea del mejor agrado, pero más adelante te voy a desarrollar por qué y debido a qué. ¿Cuál es la sensación entonces y la personalidad de la fragancia? Pues mira, esta es una fragancia que resalta bastante porque es sobria, tranquila, fresca. Siempre hago referencia a que cuando los perfumes mezclan estas notas verdes con las cítricas, pues es como si te acercaran un poquito más a la naturaleza. Esta es una fragancia que está diseñada para personas que no quieren resaltar demasiado, ya que no es la idea principal del perfume. Simplemente quieren usar una fragancia que le dé frescura, le dé ese toque natural, ¿verdad? Así, acercándolo un poquito más a la naturaleza. Y es una sensación como si estuvieras caminando en un bosque después de haber llovido, o simplemente estando en la terraza bebiéndote un té en un día soleado. Así se siente, con una tranquilidad natural, pues que a mí me gusta bastante realmente. La duración del perfume, pues bueno, aquí en la piel viene durando de 5 a 6 horas. Se siente un poquito más intensa en cuanto a las notas verdes. El cítrico se siente un poquito más tipo limón seco. Y en el secado pues ya viene presentándose entonces unos matices que por el vetiver le puede añadir
un toque que en la piel para algunas personas de olfato sensible, aunque bueno, en este caso creo que no es tan viable que alguien lo sienta porque, bueno, básicamente va a tener que constantemente estar pegándose casi a la nariz, la zona donde se colocó el perfume, para sentir esto que sale. Esto lo que hace es que a la fragancia le da un poquito más de carácter. Cuando me refiero a eso de carácter en la fragancia, simplemente es que básicamente es diciendo que tiene algunos toquecitos que algunas personas, si lo detectan, pues la fragancia puede que no le guste demasiado. Por eso la fragancia tiene un carácter marcado, puesto que le puede gustar a muchísimo, pero aquellos que detecten esas peculiaridades, pues quizás se la encuentren un poquito diferente. Quizás no es que no le vaya a gustar, pero sí la van a tener en menos estima. Este es un perfume que más que dejarte notar en todas partes, es una fragancia que te acompaña, que te da esos toques sobrio, tranquilo, y que disfrutarás bastante en los momentos donde no tengas demasiada actividad. ¿Cuándo es mejor usarlo? Este es un perfume que es más ideal y brilla más en la primavera o verano, más directamente en verano o simplemente en días bastante calurosos. Para ir a la oficina, salidas al parque. También puede ser ideal para ser utilizado un fin de semana después de que pasa una semana entera trabajando, para salidas al aire libre con los amigos. Una fragancia bastante casual. Como te he dicho ya, no es un perfume que es más ideal para hacer ejercicio. Creo que es un perfume que te gustará más si lo sientes en tranquilidad. Esa es la característica principal de la fragancia. Y si te está gustando el contenido, por favor, dale like al video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y ve dejándome algún comentario a ver qué es lo que es con esta fragancia. Pros y contras que puede tener la fragancia, pues bueno, allá vamos a quitarnos la pantalla para explicártelo de manera más dinámica. Pues bueno, vamos a empezar con una temática ligeramente diferente. Vamos a empezar con los contras. Lo primero es que no es muy duradero. Otro es, no es apto si buscas algo intensivo, fuerte, sexy o nocturno. Puede parecer simple a quien espera algo con mucha más complejidad. Ligero, con un toque animal, quizás incómodo para los olfatos más sensibles en el secado. Pros, un perfume bastante fresco, natural y elegante. Versátil para climas cálidos, ya que puede ser utilizado en diferentes actividades. Unisex y fácil de usar, difícilmente a alguien le vaya a molestar. Y excelente relación calidad-precio. Pese a que estos son solo 75 mililitros y una presentación eau de parfum. Creo que estos aspectos engloban todas las características que necesitas saber para darle la oportunidad. De momento, yo disfruto mucho el perfume, aunque de lo que tengo son algunos días. Pero ¿saben qué? Conozco tanto de esta fragancia porque es idéntica a otra que ya tengo tiempo usando, que de hecho, si te fijas en el inicio te lo mencioné. ¿Qué perfume es este? Pues bueno, este es el Burberry Weekend para hombre. Esta es una fragancia, esta es mi segunda botella de este perfume. Y el parecido es muchísimo. Por lo que más adelante, que de hecho puede que lo grabe después de que grabe este video, la comparación para ambos, ya que tiene ligeramente algunas diferencias que te puedan llamar la atención. Pero realmente la fragancia es bastante buena y agradable. Y sobre todo bastante oportuna para la temporada a la que estamos cursando ahora. O en esos países tropicales que aún estando en invierno hay días bastante calurosos. Entonces, ¿vale la pena? Yo considero que sí. Ahora bien, tú me puedes dejar en los comentarios si consideras que no y el por qué. Es un perfume que tiene algunos matices que en lo personal me gusta bastante. Me ha inclinado a las fragancias que me hagan sentir limpio, me hagan sentir un poquito más la conexión a la naturaleza, donde hay tantos aromas hoy, donde vas a la oficina hay un químico con el que limpiar la oficina, en tu casa limpias el piso con otro químico. La mayoría de los olores directamente que estamos oliendo pues son puramente sintéticos. En este caso creo que maneja bien las sensaciones verdes, que es parecida como si trituraras hojas de naranja y te quedaras con ese olor verde y cítrico a la vez en la piel. Una fragancia que yo considero que bueno, te acerca un poquito más a la naturaleza, sobre todo una fragancia que no está hecha para resaltar demasiado ni buscar atención, simplemente disfrutar con toques cítricos elegantes, calmados,
natural y frescos. Así que considero que por el precio, pues es bastante buena la fragancia. Así que, bueno, antes de que te vayas, chequeate este video. Este video te va a servir mucho. Así que dale un ojo y déjame en los comentarios a ver qué piensas de este perfume.